Noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Andrés Layú, platicaré sobre la familia real de la Gran Bretaña. Luego entrevistaré a Bernardo Barranco, experto en religiones, sobre la beatificación del Papa Juan Pablo II. Finalmente debatiremos si sirven de algo las manifestaciones y si se deben de regular más estrictamente. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, buenas noches. Hace 100 años, la mayoría de los monarcas europeos se reunieron en Londres para la coronación de Jorge V, tatarabuelo del príncipe Guillermo de Gales, quien este viernes se casa con Catherine Middleton. Para muchos observadores de la época, la esplendorosa coronación del rey Jorge V hace 100 años pertenecía a un mundo ya claramente en decadencia y pocos imaginaban en esas fechas que la familia real inglesa sobreviviría el siglo XX. Las grandes monarquías europeas eran claramente anacrónicas en el nuevo mundo democrático y republicano que parecía configurarse en esa época. Y efectivamente, pocos años después de la coronación de Jorge V, varias de las dinastías que estuvieron presentes en aquel glamoroso evento desaparecieron. El heredero del trono austriaco, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo. El Kaiser Guillermo II de Alemania fue exiliado de su país y los Romanov en Rusia fueron masacrados. Pero la familia real de Gran Bretaña sobrevivió, si bien a lo largo del siglo XX tuvo que enfrentar momentos difíciles como la abdicación del rey Eduardo VIII en 1936. Pero hoy, a unas cuantas horas de que se festeje la boda del príncipe Guillermo de Gales con Catherine Middleton, la monarquía se ve bastante sólida. Si bien queda claro cuál es la importancia de esta boda para revistas como Hola o como Caras, vale la pena aprovechar este evento para preguntarse para qué sirve y por qué ha perdurado la familia real inglesa. Andrés, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Para qué sirve la familia real y por qué su permanencia cuando todas las demás, casi, muchas siguen por ahí, pero la mayoría de las monarquías desaparecieron? Bueno, yo creo que, es decir, no tengo muy claro para qué sirve. Soy de los que creen que no está claro que tengan, digamos, una función práctica que no sea sustituible por algún otro tipo de institución mucho más democrática. Entonces me cuesta trabajo, y espero tus argumentos, para saber para qué sirve. Lo que sí creo es que ha sobrevivido porque en momentos clave y en momentos de crisis para el Reino Unido, siempre se ha parado del lado de las instituciones democráticas. Es decir, aunque la legitimidad de la monarquía no necesariamente emana de las instituciones democráticas, a la hora de la crisis y la toma de decisión, la monarquía ha actuado como si emanara de esas instituciones. Entonces, mantienen la ficción de la monarquía, pero a grandes rasgos su comportamiento sí está más cercano al que esperaríamos de países que no tienen monarquías. Por esa misma razón, creo que no necesariamente siguen teniendo una función valiosa para la sociedad. Claro, yo digo, la función oficial, formal, cotidiana de la reina, por lo menos, es la de ser jefe de Estado de su país, ¿no? Sin embargo, para mí eso no explica por qué ha sobrevivido, porque esa es una chamba de una persona, no de una familia real. Y es una chamba que, como bien dices, fácilmente podría ser alguien más, un presidente, como lo hacen muchos otros presidentes en muchos otros países. Entonces, esa función que sí tiene y por la cual se le paga, para mí no explica su permanencia. Y creo que para entender la permanencia, que no es una defensa, sino es tratar de explicar por qué ha permanecido, hay que entender la crisis por la que pasó y cómo se tuvo que reinventar la familia real y la monarquía inglesa a partir de que surge una monarquía constitucional, que en Inglaterra es en 1688, con la gloriosa revolución. Y antes, y hay que entender también de dónde vienen. Antes de esa revolución, antes del surgimiento de una monarquía constitucional, lo que había era un rey que gobernaba. ¿Qué hacía el rey? Era gobernar. Y principalmente era un rey guerrero. Era un rey que encabezaba su ejército, montado en su caballo, y lideraba a su pueblo en batallas. Y esa era una de las principales funciones del rey a lo largo de la historia, ¿no? Y
esa función, obviamente, esas dos funciones, la función de gobernar y la función de rey guerrero, es lo que desaparece con la monarquía constitucional y hay que inventar otra cosa. No, claro, pero no desaparece por completo. Es decir, de hecho, la razón por la cual empieza a existir el Parlamento, se empieza a democratizar la Gran Bretaña, tiene que ver justamente con la guerra, con el rey guerrero, que necesita justificar sus guerras frente a quienes se la están financiando. Claro. ¿No? Entonces, el rey guerrero que necesita de legitimidad en la negociación, y creo que eso es lo que le hace sobrevivir, y sí tiene que ver con una discusión intelectual. Es decir, sin duda alguna la monarquía inglesa, y esto a los conservadores le encanta resaltarlos, a los conservadores políticos, no necesariamente los conservadores como religiosos, etcétera, es producto de una negociación y de las relaciones de poder entre las élites del reino, cosa que no es la misma, no es el resultado, digamos, de la Constitución estadounidense, ¿no? El Congreso estadounidense surge de la idea fundamentada en la Constitución de que todos somos iguales y que por tanto tienen que estar representados tal. En cambio, en Inglaterra, donde no hay una Constitución, digamos, o la Constitución no se celebra de esa manera, es producto de la negociación, y es la contingencia política nos lleva a decir, bueno, si quieres dinero para tu guerra, entonces necesitas negociar con quienes tienen lana, entonces necesitas ciertos controles, y eso empieza a democratizar. Pero a su vez también ha sobrevivido la monarquía inglesa, porque no solo ha sobrevivido la familia real, sino ha sobrevivido la aristocracia. Sí, sigue habiendo una de las cámaras, la Cámara Alta, es la Cámara de los Lores. Sí, ya no es hereditaria, pero se mantuvo hereditaria hasta hace los 90, con Tony Blair cambió. Exacto. Y entonces quiere decir que sobrevivía un grupo de interés muy grandote. Y aparte, la monarquía inglesa, como nunca tuvieron, o digamos, y esta negociación que hubo entre las élites ricas, básicamente, y el rey, nunca cuestionó por completo la propiedad de la tierra. Es decir, la monarquía inglesa sigue estando basada en que son dueños de buena parte de la tierra. Bueno, ahí no, si quieres ahorita entramos a lo de las finanzas de la corona, porque de hecho no. La familia real inglesa es una familia de nuevos ricos y era vista con cierto desprecio por la vieja aristocracia inglesa terrateniente como una familia de nuevos ricos parvenus, y adquieren su riqueza a lo largo del XIX y del siglo XX. Es una riqueza muy reciente, pero si quieres ahorita entramos... Pero sigue, es decir, la monarquía inglesa sigue manteniendo la propiedad de creo que es la familia con más tierra en el mundo. No, ahí sí estoy seguro que no. Hay que distinguir la propiedad de la corona, exacto, de la propiedad de la familia real como propiedad privada. Y de hecho, es muy reciente el que tengan derecho a tener propiedad privada. De hecho, se tuvo que pasar un acto de parlamento para darles el derecho de tener propiedad ellos como individuos. Por eso, pero buena parte de la tierra privada en Londres es privada en términos de que es una renta de 100 años a la corona. Es decir, pues ese es al duque de Westminster. La corona en serio no es una gran terrateniente. La familia real inglesa, la familia Windsor, distingamos la corona de la familia Windsor, no es un gran terrateniente. Deriva una enorme cantidad de dinero de dos propiedades que tienen, que son del ducado de Lancashire y el ducado se me olvida cuál es el otro, pero son dos cachotes de tierra que tienen, pero no son grandes terratenientes. Pero déjame nada más regresar a esta idea de por qué perduran. Porque según yo, la principal razón por la que sobreviven es que sí encuentran un rol alternativo al rol del rey guerrero y al rol del rey que gobierna. Cuando ya no tienen esas dos alternativas porque el Parlamento les quita ambas, inventan, yo diría que 4 otros roles que combinan y mezclan de distintas maneras a lo largo del XIX y del siglo XX. La primera es el rol de monarca imperial. Sobre todo a finales del siglo XVIII, principios XIX, es cuando Inglaterra realmente arranca como imperio. Y se necesita una figura que una ese imperio, que sea el símbolo de ese imperio, ¿sí? Y no puede ser el primer ministro de Inglaterra. Sí, precisamente esa oficina no lo permitía. Y sin embargo, la oficina del monarca, la chamba de monarca, sí lo permitía, y es un rol que asume el monarca, que no tenía antes, y con mucho éxito. Y lo vemos en festejos como la coronación de la reina Victoria como emperatriz de las Indias, etc. Entonces es un primer rol. Un segundo rol es la monarquía ceremonial. Deja de gobernar, deja de liderar ejércitos, pero se convierte en un enorme circo de ceremonias.
y de ahí deriva cierta legitimidad. Y en cierto sentido la boda, que veremos este viernes, es parte de esa monarquía ceremonial. Y son ceremonias que se sacan de la manga. Bueno, pero eso no explica, entiendo que juegan ese papel, no estoy seguro que eso explique su supervivencia. Pues les da cierta legitimidad, entretiene, es la parte en el mundo de pan y circo, es la parte de circo, genera un negocio, una industria turística, etcétera, etcétera. Les da una razón de ser, una legitimidad ante el pueblo, que les encanta ir con su banderita a ver a verlos marchar a los soldaditos y a la reina pasar en carroza. Pero esa es un poco la legitimidad que las celebridades tienen. Es decir, bueno, aquí me parece que se queda corto decir que la legitimidad solo... Bueno, digo que no solo. Es una mezcla de todas te voy a dejar terminar de esas cosas, pero... entonces, como que lo siento así como hueco. Totalmente, okay. Totalmente no es suficiente, y todas estas... O sea, la monarquía imperial pierde sentido conforme el imperio desaparece. Ajá. Pero no desaparece del todo en el sentido que hoy por hoy, por ejemplo, está el Commonwealth. Y la reina es cabeza del Commonwealth. Entonces sigue teniendo ese rol... Lo cual necesita una explicación propia. Así, ¿por qué los canadienses quieren mantener como jefe de Estado a la reina? Bueno, muchos ya lo han dejado de los 50 y tantos países que están en el Commonwealth, pocos la tienen como jefe de Estado. La reconocen como cabeza del Commonwealth, más no como jefe de Estado. O reconocen a un representante de ella como jefe de Estado, ¿no? Sí. Es el caso de Canadá, el caso de Australia, ¿no? Y que ha habido pleitos al respecto, ¿no? Pero hay veces ese rol imperial que surge con el surgimiento del imperio, empieza a desaparecer conforme desaparece el imperio, pero no desaparece del todo en el sentido que ahí está el Commonwealth. En el tema de la monarquía ceremonial se vuelve muy importante en el siglo XIX, con el surgimiento del nacionalismo, se vuelve una mecánica para generar nacionalismo en Inglaterra muy importante. Y al igual que con el imperio, conforme desaparece esta importancia del nacionalismo ya en el siglo XX por los tremendos resultados que hubo del nacionalismo, esa parte ceremonial pierde importancia, pero sigue siendo importante, y la boda es una clara muestra de eso. Y si ahorita haces una encuesta de popularidad y legitimidad de la monarquía inglesa, ahorita yo te apuesto que está altísima, en parte por esta ceremonia. De hecho, hay una serie de encuestas que ha hecho Ipsos desde 93, me parece, y ahorita está más o menos igual que siempre, es muy estable. El único momento donde parece que bajó fue en 2003, que no pude identificar un evento específico en 2003 que hiciera que explicara esa caída, pero más o menos 80% de los británicos les parece que está bien que haya monarquía, frente a 20% que piden convertirse en una república. Sí. Y ahí seguirá, no creo que eso cambie. Pero entonces, aparte de esta monarquía imperial, aparte de esta monarquía ceremonial, también surge un nuevo rol, que es el rol ya no de el rey, sino de la familia real. Y la familia real se reinventa, el rey se reinventa en familia real, y se convierte la familia real en una familia modelo, ejemplar. Que eso les funciona de maravilla a lo largo del XIX, porque no hay medios de comunicación masivo, ni periódicos tabloides, que apenas si surgen y se dan cuenta que es una familia nada modelo, es tan disfuncional como todas las demás, y ahí otra vez hay una cierta erosión de esa legitimidad de familia ideal. Aunque una vez más yo diría que la boda entre Guillermo y Middleton es un ejemplo. Todo el mundo está feliz de que es una joven pareja enamorada, de esta familia bonita, pero hay esa imagen, y la han vendido y la han manipulado muy bien. Yo te diría que esa es exactamente la razón por la cual me parece indeseable en una sociedad una monarquía. Es decir, es igual, es simplemente lo que uno puede pensar, es decir, ¿por qué en una sociedad no es deseable una monarquía? Y yo pensaría porque eso es lo que representa. Efectivamente, hay una familia modelo, hay un cuerpo modelo, hay un cuerpo que encarna la unidad nacional, que es el de esta persona, y ese cuerpo tiene características. Y no todos los cuerpos son como ese cuerpo, no todas las familias son como esa familia. Entonces creo que los valores que resalta una monarquía son particularmente iliberales y poco democráticos. Igual lo son hoy, pero en el momento que surge esta idea, que es a finales del siglo XVIII, porque realmente esta idea de la familia real como una familia feliz surge con Jorge III a finales del XVIII. Era un momento perfecto para eso. ¿Por qué? Porque venía en ascendencia la burguesía, los valores de clase media, y la monarquía inglesa totalmente se adapta, no en un sentido real, siguen viviendo en unos palacios y no tienen nada que ver ni con la burguesía ni con la clase media, pero sin embargo es la imagen que venden, y les funciona muy bien a lo largo del XIX, cuando esa familia sí era la típica familia de mamá, papá, hijitos y la abuelita. Continuando con la indeseabilidad de una monarquía, es justamente el argumento que estás dando. Creo que aparte es la continuación. ¿Sí? Las monarquías, otro de los ingredientes que tienen es que son la cabeza de la iglesia.
En el caso de Inglaterra. Exacto. O por lo menos tienen una afiliación religiosa explícita. La cabeza de la iglesia. De la iglesia nacional, sí. Suele serlo, ¿no? Entonces, creo que ese es otro papel que vale la pena preguntarse si deseas en una sociedad tolerante, liberal, democrática, etcétera, con el conjunto de características que normalmente asociamos con el Reino Unido. Sí. Y yo creo que no lo hacen, porque mantienen esa continuidad, incluso como la idea religiosa de redención, ¿no? Tienes a esta persona que tiene muchas responsabilidades, que representa algo más que simplemente una persona, pero que en la familia modelo, que tiene errores y problemas, también es humano. Entonces es este doble papel entre el superhumano, que tiene responsabilidades sobrehumanas, pero que es como los demás y tiene errores como los demás, lo cual inevitablemente recuerda a la imagen de Dios en la tierra y de Dios encarnado, ¿no? Sí. Entonces creo que esos son los valores de la monarquía y que hay que reconocerlos así. Sí, pero estos son no argumentos a favor de la monarquía, son cosas que según yo explican por qué ha sobrevivido en Inglaterra. Porque sí has encontrado nuevos roles cuando pierde su principal rol, y esos los ha encontrado de una manera exitosa. Claro, pero solo han sido exitosos porque hacen eso, porque mantienen la continuidad religiosa. Es decir, no solo es el poder político. Yo ahí sí creo que el papel religioso del rey y de la familia real es mínimo. Totalmente mínimo. Yo creo que no, porque hoy por hoy. Los valores, es decir, por papel religioso no quiero decir las reglas particulares de una religión, sí, sino los símbolos religiosos. Es decir, los valores que representa la monarquía son la unidad, la tradición, la estabilidad, sí, ¿no? Que son los mismos valores que se adscriben a la institución religiosa y que justamente por eso necesitan estar encarnados. Bueno, muchas, unidad, tradición y otra, y estabilidad. Y que por eso están encarnados en una persona. No, la diferencia es que son valores que se encarnan en una persona. Esa es la idea de la monarquía. Y que esa persona la hace diferente al resto de las personas. Es decir, no es una sociedad de iguales en ese sentido. Yo creo que sí. Yo no diría que esos son los valores de la monarquía inglesa hoy. Sin duda alguno, si hay un intento, ya está la parte ceremonial, un intento de encarnar lo inglés de los ingleses, ¿sí? ¿Qué significa eso? No queda nada claro. ¿Cómo lo representan? Lo representan de una manera totalmente absurda. O sea, si ningún inglés se identifica en un sentido... Por eso, si yo fuera inglés, judío, negro, tal vez no me sentiría, es decir, creo que tendría buenas razones para no sentir que la jefa de Estado tiene alguna identificación conmigo y con los valores que representan mi existencia en esa sociedad. Sí. ¿No? Bueno, pero yo creo que sí lo he hecho con éxito y hasta las encuestas que muestra un enorme apoyo hacia ellos. Sean buenas o malas razones, creo que lo ha logrado. Pero hay una tercera que es que también empieza en el siglo XVIII, pero se ha vuelto cada vez más importante, y que es la monarquía filantrópica. Ese es un nuevo rol que han la piedad. Exacto, es la... Tan son los valores religiosos, que es la monarquía que muy amablemente baja a atender a los pobres. Exacto, no solamente a los pobres, yo diría que a veces es más amplia, a los desprotegidos. A los desprotegidos. ¿No? Y ahí está el ejemplo de la princesa Diana y los pacientes con SIDA, el príncipe Carlos y su trabajo en zonas de pobres de ciudades, la princesa Ana y su trabajo con los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí encuentran un rol que es para toda la familia. Esa es una de las ventajas de la monarquía filantrópica, que antes el rey guerrero o el rey que gobierna pues es el trabajo de uno. Aquí sí hay para todos, porque absolutamente toda organización no lucrativa en Inglaterra quiere el apoyo de algún miembro de la familia real porque consiguen muchísima lana. Lo que es medio escandaloso es que siendo una familia profundamente rica, su trabajo filantrópico no es dar dinero, sino es nada más conseguir dinero de otros. Y ahí es donde tal vez... Y hacer acto de presencia y llamar la atención sobre los temas. Dan su tiempo, pero no dan su dinero. Popularidad. Y tienen mucho dinero. Pero en fin, nos tenemos que ir a un corte, pero creo que es un tema mucho más interesante. Pero creo que es un tema que es muy... considerando toda la información que está viendo sobre la boda real, creo que es un tema que en el contexto mexicano no puede ser desnaturalizado, en el sentido de lo diferente que es la idea de una sociedad con monarcas que la idea de una sociedad sin monarcas. Claro. ¿No? Y creo que eso a mí me llama mucho la atención. Yo veo todas las notas y digo, qué raro país donde hay unos diferentes a otros así de explícitamente. Y ¿no? Creo que si la vas a criticar, tienes que criticarla en el contexto inglés, no en un contexto abstracto. En abstracto, yo estoy totalmente de acuerdo de que no hace ningún sentido en abstracto, pero dada esa historia muy particular que tiene Inglaterra,
Bueno, la invitación a discutir a la monarquía Estados Unidos en México creo que pide algo de abstracción. De abstracción, tal sí. vez. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias. Nos vemos ahorita al ratito en la Claro tercera que mesa. sí. En un momento regresamos para hablar de la beatificación de Juan Pablo II. Quédese aquí en Foro TV, porque continúa la hora de opinar.